Muy buenas amigos, hoy estamos con este gigante de la marca del óvalo. Es el E-Tourneo Custom con el acabado Titanium, el más alto de gama y etiqueta cero emisiones. Porque si no lo habéis pillado, he comenzado con E-Tourneo. Sí, es la versión eléctrica, 100% eléctrica de la gama Tourneo Custom. Un vehículo destinado para transporte de pasajeros, un vehículo que busca rivalizar, al menos en esta generación, con marcas que sí tocan ya niveles premium, como la clase V, la EQV en este caso para ser 100% eléctrica, y hoy nos toca comprobar si de verdad van por ese camino, si ya está ahí muy por debajo de él, porque por encima lo dudo mucho, pero en el vídeo de hoy lo vamos a comprobar. Así que acompáñeme dentro intro y empezamos. Vamos a analizar el exterior de esta nueva E-Tourneo. Vemos un frontal de nuevo diseño con un carenado muy bonito, con efecto cromo en estas lamas, el óvalo aquí de la marca con un nuevo diseño, la cámara justo debajo, matrícula y esta zona baja donde lleva el radar y justo las entradas de aire. Poca entrada de aire, aunque sí, para ser un coche 100% eléctrico lleva más de lo acostumbrado, ¿no? Lo que estamos viendo. Vemos también ópticas delanteras full LED con la firma de Ford LED, con la firma lumínica, y lleva en esta versión la E-Tourneo para este acabado esta tira lumínica justo por encima de la calandra para darle continuidad. Y por supuesto aquí vemos la tapa para la recarga, tenemos carga continua y carga alterna justo en este lateral del frontal. Aquí ya pasamos a lo que es el lateral, vemos todo este acabado, estamos con la versión Titanium y la Gran Tourneo, la grande. Aquí vemos estas preciosas llantas muy elegantes con un tamaño de 19 pulgadas y unas gomas 235/50 de perfil. Incluso vemos ahí ese aletín para evitar que salpique, unos grandes espejos retrovisores que incluso vemos cómo integra cámaras, el doble espejo intermitente y bueno, todo lo que podemos ver en este lateral. Son 5,45 metros de largo y una batalla de 3,5 metros. Aún así os dejo aquí las dimensiones por si me baila algún número y ya veis que es un coche bastante largo. Vemos allí también la parte de la ventana que se puede abrir de manera manual y toda la parte trasera en cristal oscurecido. Además, esta combinación negro muy elegante, muy exclusiva, muy enfocada para transporte de pasajeros. Obviamente también lo puedes usar para familias. Y aquí llegamos a la trasera. Una trasera que hereda unos nuevos pilotos, donde también es algo diferente para esta gama. Vemos aquí esta zona en LED, esta zona también LED, la parte central y parte también en halógeno. Las letras Tourneo en la zona central, con la marca del óvalo allí centrado en la parte superior, y las letras E de la versión eléctrica justo en este lateral izquierdo. Una zona de cristal bastante grande, zona también de la matrícula y un paragolpes muy sencillo con los catadióticos ahí en las esquinas y sensores traseros también incorporados. Ahí vemos también otra cámara, tenemos cámaras 360 en este coche, facilita un poco el uso y para aparcar y todo, así que nada. ¿Qué opináis de este coche? ¿Lo veis muy grande? Obviamente hay versiones también batalla corta, pero esta versión la veo bastante cómoda y muy elegante en esta combinación para un uso de transporte ejecutivo, transporte de personas. La verdad es que le veo bastante bien acertado. ¿Os gusta esta nueva versión del Tourneo? Dejármelo aquí en los comentarios. Vámonos para adentro. La primera pega que le veo a este coche, siendo un coche eléctrico y con una gama tan alta como la Titanium, que no llevamos portón eléctrico, es totalmente manual y la luneta tampoco se puede abrir. Un detalle también a mejorar. Siempre he comentado en este tipo de coches que es muy bueno tener
esta alternativa para hacer un uso del maletero. Cuando lo llevamos lleno, podríamos tener esa luneta para acceder a cosas más rápidas sin tener que abrir el portón completo. Y el portón tiene unos buenos brazos, pero tenemos que hacer uso de la fuerza para poder cerrar. Vale, esto es algo que debería de mejorar. Tenemos aquí todo este tamaño, 640 litros aproximadamente, pero bueno, esto dependiendo de cómo usemos los asientos, podemos desplazarlos y podríamos tener mayor capacidad de maletero. Esto es un poco a combinación. En esta medida es la más retrasada de estas banquetas, así que nos quedaría este maletero muy óptimo para muchas maletas o equipaje de cajas, lo que queramos, ¿no? Aquí vemos este botón, que son estas luces que van justo en la parte superior, nos iluminaría toda esta zona, algo bastante útil, y llevamos también iluminación en este lateral y bueno, un formato bastante acorde. Aquí también llevamos sistema de altavoces también para favorecer la comunicación y una altura bastante bajita para este tipo de coche. Aquí vemos un conector 12 voltios que viene muy bien y bueno, poco más. Aquí en esta zona de plástico, un plástico de batalla muy normal, eso sí, llevamos doble tonalidad, un gris oscuro y un gris más claro, y ya está. Aquí tenemos este asidero para cerrar el maletero y nos vamos para adentro. Bueno, ya hemos abierto la puerta, una puerta eléctrica de ambos lados. Tenemos esta disposición. La puerta tiene una velocidad bastante lenta para mi gusto y bueno, desde fuera abrimos desde la maneta, pero desde dentro tendríamos que pulsar esta para cerrarla, ¿vale? Aquí vemos conectores USB en ambos lados y aquí echamos un vistazo de cómo va distribuido. En este caso llevamos las banquetas enfrentadas, como veis. Aquí llevamos esta banqueta como uso de consola para poner ahí una mesa, una bebida, y aquí esta zona. Podremos desplazar y jugar con las banquetas e incluso girarla. Seguramente vais a preguntar mucho estos puntitos verdes, pero bueno, son stickers que bueno, lleva seguramente de fábrica, ¿no? En este interior del coche. Nosotros no hemos decidido quitarlo porque la marca nos los ha dado así, pero no os preocupéis porque esos son unas pequeñas pegatinas y se quitan y ya está. Vemos allí altavoces, también zona donde podremos poner bebida, la ventana que os he dicho que se abre manualmente. Aquí el clima para ajustar desde esta zona, el centro de mando, salidas de aire, más iluminación y banquetas dobles en este lado y una única allí separada. Aquí vemos también zonas para guardar objetos de 1 kilo máximo, las bandejas bastante útiles. Aquí está asidero que es para tirar de la banqueta. Tenemos anclajes Isofix en los laterales y en estas también, así que llevamos 4 anclajes en esta zona. La verdad es que es bastante amplio y bueno, como veis tenemos aquí un salón prácticamente improvisado y esta zona para poder apoyarnos y subir al coche. Como os he dicho, para cerrar es bastante lento. Ahí veis cómo se activa y la velocidad no es para tirar cohetes. Bueno, revisando la zona delantera, vemos aquí esta parte también que podremos ayudar con este escalón. Vemos aquí los asientos, bastante ergonómicos. Incluso tenemos regulación para las pantorrillas. Y bueno, aquí regulación eléctrica. La verdad es que está bastante bien. Y bueno, aquí encontramos el volante, cuadro de instrumentos digital y la pantalla ForSync allí. Vemos aquí los acabados, elevalunas eléctricos, todo con buen sistema Wagenlufen de audio. Vamos a subirnos. Aquí, bueno, más sistemas, más huecos. Tenemos puerto USB en esta zona, más sistema Wagenlufen de audio. Aquí mucho hueco para guardar lo que queramos. Aquí otra guantera que usamos para tener a mano, bastante profunda, como veis. Y aquí otra guantera que incluso va con llave, muy útil. Vemos aquí 2 portabebidas, conectores USB-A y USB-C, otro hueco, aquí conector 12 voltios, aquí un pequeño hueco también para llevar cosillas, freno electrónico, aquí el botón para iniciar lo que es el sistema multimedia, ahí nos da la bienvenida de Ford y tenemos la nueva opción de multimedia, ¿no? Aquí incorporado en el eTourneo. Ahí está Ford Transit guardado. Recordar que esto también se va compartido con la gama Transit.
pero la gama Tourneo para particulares. Vemos aquí el home, podemos conectar, tenemos mapa, las funciones, modos de conducción, que aquí podremos elegir el normal, eco, resbaladizo y remolque, el sistema One Pedal y más sistemas. Aquí cámaras, si pulsamos cámara, bueno, vamos a encender el coche. Aquí tenemos el botón, encendemos, ahí se nos enciende el cuadro de instrumentos. Ok, perfecto. Ahora sí podemos pulsar aquí la cámara y vemos toda la calidad de la cámara disponible, ¿vale? Tenemos desempañante, ayuda al aparcamiento, tenemos los sensores, la asistencia y los modos de conducción. Desde este botón también podremos elegirlo. Aquí abrir y cerrar ambas puertas y el bloqueo para niños, ¿vale? Calefacción en los asientos delanteros y calefacción también para el volante, algo muy útil para este tipo de coches. Aquí vemos, bueno, los mandos, la palanca de cambios que va justo aquí y limpias, intermitentes, largas, todo en este lado, y aquí las luces automáticas. Vemos aquí, bueno, todo el sistema de cuadro de instrumentos, que podremos tener varias visualizaciones. Vamos desplazando, ordenador de a bordo, consumo eléctrico en el viaje, ordenador de a bordo, y bueno, vamos desplazando nuestras informaciones a nuestro gusto, ¿vale? Aquí tenemos estos indicadores en LED en los laterales y los testigos también que van por los lados. Aquí, bueno, buen detalle, goma, mucho espacio, y bueno, aquí arriba tenemos luces, los espejos, que tenemos espejo con luz para el piloto, pero para el copiloto no llevamos espejo ni luces, ¿vale? Tenemos este espejo que va también de manera tradicional o bien con una cámara trasera, bastante útil. Así que nada, ya solo queda ya ponernos en marcha y ver qué tal va esta Tourneo eléctrica en la carretera. Acompáñenme. Bueno amigos, ya nos ponemos en marcha de este Tourneo Custom batalla larga o Gran Tourneo también se puede llamar, ¿no? Vamos a pasar por esta zona irregular, a ver, vibraciones. En este coche tampoco le vería muy alarmante, ya que lleva primero una plataforma prácticamente industrial, adaptada a conductores, digamos, de pasajeros, ¿no? De transporte y eso. Pero en este caso tenemos una insonorización correcta. Todo esto también, debido a ser eléctrico, nos da un poco ese plus de suavidad y de confort. Estamos con un motor eléctrico 218 caballos y 415 Nm par, con una autonomía homologada de 340 a 345 kilómetros según ciclo WLTP. En este caso llevamos una batería de 83 kilovatios, pero de una capacidad útil de 64. Ojito, permite una carga continua hasta de 125 kilovatios y 11 kilovatios de carga en corriente alterna. Digamos que está con un concepto más de uso de transporte de personas, no para viajar, por supuesto, al menos que quieras viajar pero hacer muchas paradas, porque 340, y tomando en cuenta su tamaño, su peso en autovía a velocidades constantes entre 100 y 120, sí es verdad que baja bastante ese rango de autonomía homologada. Sin embargo, el uso urbano de este coche es un uso más conceptual de transporte, como os he dicho, de personas, uso urbano, extraurbano, si nos ponemos más exquisitos, ¿no? Que pueda salir de la periferia, por supuesto, pero en ese entorno de los 300 kilómetros y con un ritmo tranquilo, ¿no? Al final, transporte de eventos, transporte de hoteles, aeropuerto, en fin, yo creo que es la alternativa. Sin embargo, si estás buscando este tipo de coche para un uso familiar, tampoco le veo problema, ¿no? Eso sí, siempre teniendo en cuenta que estamos con un coche eléctrico, en esta versión, por supuesto. Hay versiones híbridas enchufables
que te pueden dar mejor opción, ¿no?, de autonomías. Pero en este caso, si quieres un vehículo de estas características eléctrico, pues bueno, tienes esa autonomía en el entorno de los 320 kilómetros. Estamos ahora mismo tocando los 19 kilovatios hora de consumo que veo bien para su tamaño, su peso. Tampoco hemos exigido demasiado, y cuando digo exigido es ir a ritmos muy alegres. Ahora mismo vamos en modo normal, tenemos el modo eco, resbaladizo y remolque y carga personalizada y el sistema One Pedal. Ahora mismo en modo normal, vamos a ponerlo en modo resbaladizo ya que estamos en época un poco lluviosa, pero también para comentarles un poco. Se siente inmediatamente cómo retiene el coche, cómo el pedal hace un poco de juego con ese control de tracción para evitar que nos exageremos en el pedal, ir muy a fondo y que perdamos tracción, y este coche sí sería un problema más considerable comparándolo con otros modelos más compactos, ¿no?, más turismos. En este caso ya tendremos que tener un poco más de cuidado en el uso de toda esa potencia, esos 415 Nm par. Vamos nuevamente al modo normal o incluso al modo eco. Modo eco donde también se siente el coche un poco más tranquilo, un coche que lleva un poco más la dinámica tranquila en este modo eco, y por supuesto tenemos una suspensión que va a lo confortable en pleno. Tiene sus balanceos, sus puntos de apoyo que busca cómo nivelar este coche. Estamos con una batalla de 3,5 metros y 5 metros casi medio de largo. Es un coche bastante generoso en cuanto a dimensiones, pero aún así tenemos una marcha confortable. No podremos ir a ritmos muy alegres, por supuesto, porque pasarías problemas para incluso frenar o llevarlo a un nivel de dirección rápido, ¿no? Es un coche que tienes que tener en cuenta sus dimensiones. Por supuesto, la frenada tiene un recorrido inicial electrónico para la regeneración, pero inmediatamente notamos una mordida contundente. Se nota que aquí no han querido exagerar demasiado con la regeneración y con ese nivel de pisada de freno para evitar posibles fallos, así que eso está muy bien por ese lado. Y bueno, el puesto de conducción muy bueno, tenemos una visión de estos espejos por la parte exterior increíble, muy típico también de este tipo de coches, y en la gama Transit siempre han tenido este tipo de espejo. Lo mantienen mejorándolo, por supuesto, detección de ángulo muerto, ayudas a la conducción, y el espejo interior que es cámara. También tenemos el espejo tradicional, pero llevamos cámara. Pero si llevamos gente allí detrás reunida, pasajeros, pues no podremos disponer de esa visión, de ese cristal, así que mejor tener una cámara, así nos evitamos problemas. Eso sí, con la visión que acostumbramos a tener, que no es tan inmediata, tan cercana al portón. Y bueno, la ubicación de cuadro de instrumentos, cuadro multimedia es correcto, tenemos todo a la mano y mucho hueco donde dejar objetos, y la verdad es que es cómodo. El asiento confortable, nos sujeta bien, las lumbares lo suficiente, tenemos esta parte que se puede extender para poder ir un poco más relajados en cuanto a las pantorrillas. La verdad es que va bien, y la posición del volante es muy adecuada. Visibilidad, pilar A no nos molesta demasiado porque tenemos una ventana que va muy avanzada, así que no tendríamos problema en ese sentido. Y un equipo Bang & Olufsen que suena bastante bien, nos da buena calidad de sonido en el interior, así que los viajes serán confortables. Bueno amigos, ya como veredicto final, ya que está lloviendo y bueno, es un poco más incómodo, tenemos un coche que está en el entorno de los 65.000 euros en esta configuración, ¿vale? Pero que puede estar un poco más económico en otras versiones, batalla corta, batalla también con otras alternativas, pero está en el entorno de eso, de los 50, 65.000 euros aproximadamente. Dejaré aquí alguna información, ¿vale? Y por supuesto es un coche que al ser 100% eléctrico tenemos una etiqueta cero emisiones, y eso favorece mucho al uso en entornos de ciudad donde haya muchas restricciones, y es el objetivo de este coche, poder transportar personas en eventos y eso, en zonas restringidas, y poder entrar sin ningún problema.
creo que es el punto más positivo para este tipo de coche. Por supuesto, tenemos un vehículo con buena calidad, buen equipamiento. He empezado el vídeo comentando si llegaba o no a la calidad de una EQV, por ejemplo, pero está bastante distante de este vehículo, ya que la EQV de Mercedes-Benz tiene una calidad superior en cuanto a nivel de equipamiento y de calidades interiores. Sin embargo, si vamos al precio de la EQV, prácticamente duplica al precio de esta Tourneo. Así que en ese momento ya se me pasa un poco ese pensamiento de si prefiero un premium o no. Y este coche lleva una calidad muy adecuada, muy equilibrada para ese rango de precio. Así que bien por Ford, han hecho un producto bastante equilibrado y bien terminado. Siempre hay margen de mejora, por supuesto, hay algún material, alguna chapa a la vista, pero heredando un poco todo el sistema y plataforma también de un vehículo industrial, pues está bien que Ford haya rizado un poco más el rizo para este modelo. Y yo creo que merece la pena probarlo, revisarlo y que le deis una oportunidad, sobre todo por el precio, que no me parece exageradamente costoso. ¿Vale? Agradecemos a Ford España la sesión de este e-Tourneo y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro comentario aquí debajo. Y por supuesto, nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis actualidades día a día del motor y nuestra prueba escrita de este coche y de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Y seguirnos apoyando, compartir el vídeo, que estamos de 10º aniversario en esta temporada. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.